Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Que usted no viene los viernes. If you're asking yourself that, you don't come to church on Fridays. Queremos presentar a nuestro hermano Jaime Barahona, que va a compartir la palabra con nosotros el día de hoy. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Espero que hayan venido con un corazón dispuesto para adorar el nombre de Dios. I hope you've come with a willing heart to praise the name of Jesus. Vamos, antes de comenzar a meditar en la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a encomendar este momento en las manos de Dios. Before we start diving into the Word of God, let's pray and put our hearts in God's hands. Padre que estás en los cielos, Lord, who is in heaven, gracias por este momento. thank you for this moment. Gracias por la oportunidad de hablar tu palabra. Thank you for the opportunity to speak your word. Por cada corazón aquí presente, Dios. For each heart that is present here, Lord. Padre, que tu palabra Lord, that your word llegue a cada corazón, will reach every heart, que llegue a lo más profundo de cada necesidad, that will reach the deepest of every need, conforme a tu voluntades para este día, Dios. according to your will for this day, Lord. Gracias por tenernos en este lugar. Thank you for having us in this place. Padre, no quiero hablar de conocimiento humano. Lord, I don't want to talk about human knowledge. No quiero, Dios, expresar mi opinión. I don't want to express my Quiero opinion. que tú hables, Dios glorioso, I tu want you palabra. to speak, Lord, of your word. En el nombre de Jesús. In Jesus' mighty name. Amén. Amen. Amén. Bueno, ya el hermano, pueden tomar su asiento. You may be seated. Bueno, debo comenzar diciéndoles que es mucho mejor estar allá sentado. I have to start by saying it's better when you're sitting down. No es tan grato estar acá parado, les diré. It's not so easy to be here in front. ¿Cómo llegué acá? How I got here, Resulta que en un día de los desayunos de los misioneros, it just so happens that in one of those missionary breakfasts, coincidimos con el pastor. we found the pastor. Y en esa coincidencia también coincidimos que se sentó frente a mí. And when we bumped into the pastor, it just so happens he sat right in front of me. Y ahí se originó todo. And things got complicated from there. Ahí la cosa se complicó. Things really got Él complicated. necesitaba predicar y ministrar en otro lugar ahora. He needed to preach and teach in another place for today. Y me asignó a mí este privilegio, And he assigned me this privilege. demasiado grande a mi opinión, In my opinion, a great privilege. pero agradecido con Dios. But I am so happy for God and grateful. Mientras estaba adorando al Señor, As I was praising the Lord, recordaba un poco cuando comencé yo en esto. I remember when I started doing this, Y no como un predicador como tal, and not as a preacher per se, pero estaba recordando las primeras veces que di mis prédicas. but I was remember the first time that I got to preach. Y era cuando tenía cerca de 15 a 16 años. And I was about 15 to 16 years old. Y yo ya he compartido con ustedes en más de una ocasión I've already shared this with you in more than one occasion, que cuando Cristo me llamó, that when Jesus called me, nunca me imaginé que el camino iba a ser tan largo. I never thought that the way would be so long. Si lo hubiese pensado los años que iban a implicar este camino, If I would have thought too much about the years that would be involved in this path, probablemente lo hubiera pensado mucho más antes de decir acepto a Cristo en mi corazón. I probably would have thought twice before saying I accept Jesus into my heart. Pero Dios ha sido fiel. But God has been faithful. Dios ha sido fiel. God has been faithful. ¿Ha sido fiel para usted? Has He been faithful to you? Dios es fiel. God is faithful. Y si usted no se recuerda de mucho de lo que yo diga ahora, And if you don't remember anything else of what I say today, llévese esto en su corazón. take this in your heart. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel y está en el dolor y en el lugar donde hay necesidad. He's faithful and He's in the pain and wherever there is need.
Pero quiero comenzar la meditación de la palabra de Dios del día de hoy But I'd like to start going into the Word of God today, comentándoles una pequeña historia respecto a un personaje, un evangelista y director de orfanatos llamado George Mueller. telling you about a person who was an evangelist and a director of orphanages. His name was George Mueller. En Bristol, Inglaterra, en el siglo XIX, He lived in Bristol, England in the 19th century. uno de los testimonios de este hombre cuenta que él dirigía uno de sus orfanatos. And one of the testimonies that this man had is that he directed one of these orphanages, Y hubo una ocasión en la que no tenía nada para comer. and there was a time when there was nothing to eat. Y por supuesto nada que darle a los huérfanos que eran parte de ese orfanato. And of course, all of these orphans would not have anything to eat there. Ante esa situación, él lo que decidió fue llamarlos a todos como si fuesen a comer. In the middle of that situation, what he decided to do is to call them all to the table as if they were going to eat. Y oró y le dio gracias a Dios por los alimentos. And he prayed and he said, thanks to the Lord for the food. Pero no había nada en la mesa. But there was no food on the table, Creyendo que Dios iba a proveer. believing that God would Como en provide, muchas ocasiones más, Dios lo había hecho. the same way that he had done many other times. La sorpresa fue que alguien tocó la puerta The surprise was that somebody touched the door, y era el panadero. and it was the baker. Y él dice que sintió en su corazón hornear más pan del que comúnmente solía hornear. And he explained that he felt in his heart it was time to break more bread than he usually did Y traérselos a ellos. and bring it to them. Y de nuevo la puerta volvió a sonar And again, there was a knock at the door, y ahora era el lechero. and now it was the milkman. No era que precisamente traía la leche para regalárselas a ellos. It wasn't that he was bringing the milk to give it to them. Es que el aparato o el carro donde la llevaba se le había arruinado justo enfrente del orfanato. It was that the cart that he used to carry the milk actually broke down right in front of the orphanage. Y ya estando ahí y sin poder continuar el trayecto, And being there without being able to continue, decidió darles la leche también a los niños. he decided to give the children his Entonces milk. ya había provisión suficiente para comer. So there was enough provision to eat. Esta historia junto al pasaje que hoy es objeto de estudio, This story, along with what we're going to read in the Bible, nos ilustra cómo nuestra fe, a veces limitada, shows us how our faith, even though it could be limited to something, es superada por el poder de Dios. is overcome by the power of God. Nos ofrece una profunda lección It offers us a profound lesson sobre la verdadera naturaleza y el poder de la fe. about the true nature and the power of faith, Y nos hace reflexionar and makes us reflect que cuando nuestras limitaciones son puestas ante el Señor, that when our limitations are placed before God, Él puede hacer de ellas y He, con ellas cosas extraordinarias. he can make with them extraordinary things. El día de hoy vamos a meditar sobre una historia que con seguridad usted conoce Today we're going to talk about a story that I'm sure you've all heard of, y es respecto a la muerte de Lázaro. and that's the one of the death of Lazarus. Pero yo no quiero enfocar en la prédica de ahora en la muerte y como tal la resurrección de Lázaro, But the focus of this message is not going to be the death and resurrection of Lazarus itself, sino como Dios trabajó en el corazón de sus hermanas y de los que estaban presentes en el lugar. it'll actually be focused on how God worked on the heart of his sisters and the people in that place, Y cómo hay ocasiones and how there are times en que nuestra fe es limitada where our faith is limited, teniendo a Dios frente a nosotros. even though God is right in front of us. Ese va a ser el contexto y la historia que vamos a desarrollar el día de hoy, superando los límites de la fe. So that's going to be the context of what we're going to be talking about today, overcoming a limited faith. Usted deberá conocer la historia que dice la Biblia You likely know the story that the Bible says
Perdón, hermano Jeff, Tranquilo, ahí vamos. vamos a ir. Hay rato se me olvida que le está traduciendo. It's okay. La Biblia registra esta historia The Bible registers and talks about this story como una de la última de las 7 señales que Jesús hizo antes de culminar su ministerio acá en la tierra, narradas por el Evangelio de Juan. as one of the 7 great miracles that Jesus did as portrayed in the book of John. Jesús había hecho milagros interesantes antes. Jesus had done very interesting miracles before. Había hecho muchas sanidades, He had done many healings, incluso había hecho unas resucitaciones, and he had actually brought people back from the dead. pero el milagro que Jesús va a hacer ahora But the miracle that Jesus is going to do now lo pone en una esfera aún superior a los anteriores. puts him at a level that is even greater than whatever he did before. María y Marta Mary and Martha, son las hermanas de Lázaro they are Lazarus' sisters, y ellas tenían una expectativa limitada respecto a lo que Jesús podía hacer en el caso de su hermano. and they actually had a limited expectation of what Jesus could do related to their brother. Limitado en el sentido que lo que ellas esperaban era algo que todos hubiésemos esperado. It was limited in the sense that they were expecting something that all of us would expect, Pero no en el sentido que ellas no creyeran que Dios tenía el poder para hacerlo. but not in the sense of what God's power is able to do. Leamos la escritura que dice Juan capítulo 11 versículos 1 y 3. Let's read in scripture in the book of John, chapter 11, verses 1 and 3. Dice la Biblia, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. It reads, Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. En este pasaje nosotros encontramos un mensaje que no lleva una petición implícita. In this passage, we're looking at a message that doesn't take us to an implicit request. Ellas no están diciendo, ven a sanar a mi hermano. They're not saying, Come and heal my brother. La confianza de ellas por la amistad que tenían con Jesús Because they're friends with Jesus, they had a certain confidence in Jesus. es que ellas creían probablemente en su corazón, basta con que el mensaje le llegue a Jesús y él va a dejar de hacer todo lo que está haciendo y se viene a sanar a Lázaro. And they probably believed it's just enough to let him know that he's sick and he's going to drop everything he's doing and come and heal our brother. Había muchas razones para pensar eso. There was lots of reasons to think that way. La Biblia dice que Jesús amaba a estas personas. The Bible says he loved him. ¿Estaría usted dispuesto a hacer cosas extraordinarias por las personas que ama? Would you be willing to do extraordinary things for the person you love? ¿Seguiría usted haciendo lo que está haciendo si alguna persona a la que usted ama le dice que está en necesidad? Would you keep doing what you're doing and ignoring everything else if a person in need is calling for you? Ese era el argumento que María y Marta tenían en su cabeza. That's the argument that Mary and Martha had in their head. Jesús se había hospedado también en su casa en varias ocasiones. Jesus had actually stayed in their home several times. Es decir, la relación era suficiente para creer y estar confiados In other words, their relationship was so good that they were trusting. que lo único que necesitaban hacer es que el mensaje llegara a Jesús. That all they needed to do was the message to reach him. Ellas esperaban They por un expected milagro. a miracle. El milagro que ellas esperaban era la curación de su hermano. The miracle they expected was the healing of their brother. Y por eso es que nosotros decimos que la expectativa de ellas era una expectativa limitada. And that's why we say that their expectation was a limited expectation. Porque
los planes de Dios, dice la Biblia, que suelen ser superiores a nuestros planes. Because God's plans tend to be higher than our own plans. Entonces Jesús, siguiendo su plan y no el de María y de Marta, So Jesus, following his plan and not Mary and Martha's, él se demora. he was late. Sencillamente Jesús sigue haciendo lo que estaba haciendo. Simply, Jesus kept doing what he was doing. No estaba demasiado retirado como para que cualquiera hubiese argumentado es que no pudo porque era muy largo el camino. He wasn't that far away that you could think of an argument, oh, he was just too far away to come. Era sencillamente que había un plan detrás de lo que Jesús iba a hacer. It was simply put that there was a plan behind that delay. Esto ya nos puede a nosotros rescatar unas enseñanzas importantes. This can capture some very important lessons for us already. Y es que no debemos ponerle límites a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Is that we shouldn't place limits on what God can do in our life. Los que corremos contra el tiempo Those of us that run against time, y los que corremos contra nuestra propia mente and those of us that run against our own mind, somos nosotros. it's us. Dios no está apresurado por lo que está sucediendo en el tiempo. Nosotros decimos de repente esto tiene que ser hoy. God is not in a rush to do things quickly as we might be anxious to. He's not in the saying that this has to happen today. La Biblia dice que en los versículos del 4 al 7 nos vamos a mantener en el capítulo 11, por supuesto, de Juan. We're going to stay in John chapter 11 and we're going to reference verses 4 to 7. Y dice la Biblia, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. When he heard this, Jesus said, "This sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it." Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Then he said to his disciples, "Let us go back to Judea." En la mente de María y Marta, cuando Jesús no llegaba o no respondía a su mensaje, In Mary and Martha's mind, when Jesus didn't respond or didn't arrive after they sent the message, probablemente se pasaba la idea, ¿será que no le llegó el mensaje a Jesús? they probably thought, well, what if the message didn't reach Jesus? Maybe that's it. ¿Será que está demasiado ocupado haciendo otras cosas que no aparece? Could it be that he's too occupied doing other things and he's not showing up? Pero la escritura dice que Jesús sí oyó el mensaje. But the Bible says that Jesus did hear the message Lo escuchó en tiempo and he heard it on y time en la forma que lo habían mandado. and in the way that it had been sent. Y era un mensaje muy bien estructurado porque decía, tu amigo amado está enfermo. And the message was structured properly because it said, your friend who you love is sick. Pero Jesús, sabiendo todo lo que pasa alrededor, But Jesus, knowing everything that happens around, él dice, esta enfermedad no es para muerte. he says, this sickness is not for death. El problema es que eso lo sabía él. The problem is, he's the only one who knows this. Y María y Marta no sabían el asunto. And Mary and Martha were clueless about this. Y eso es lo que complica las cosas. And that's what complicates things. Porque nosotros quisiésemos saber, si él le hubiera dicho esto a ellas, ellas hubieran estado tranquilas. Because we would like to know, if he had told them this, they would have been, relaxed. Si Jesús le hubiera dicho, mira, tranquila, que se va a morir, va a pasar 4 días, lo vamos a enterrar y después lo vamos a resucitar, ustedes frescas. If Jesus had given them the plan, hey, don't worry, he's going to die, but in 4 days he's going to come back and we're going to be cool. Pero no lo sabían, solo lo sabía Jesús. But they did not know this. Only Jesus knew this. Y Jesús sabía que esa enfermedad no era para muerte, sino que de ahí se podía sacar algo más grande. And Jesus knew this sickness was not for death. There was something greater that was brewing here. ¿Y cuál era el propósito de Dios con esta enfermedad en la vida de Lázaro o con esta muerte ahora ya?
So, what was the purpose that God had with in putting in death in the life of Lazarus? Era, dice la Biblia, para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios fuese glorificado. The Bible says it's for the glory of God so that God's Son may be glorified through it. Eso debe traerte tranquilidad a ti y a mí, And that should bring a peace over you and me. que muchas cosas que suceden a nuestra vida son para la gloria de Dios, aunque esas nos incomoden a nosotros. To understand that a lot of things that happen in our lives are for the glory of God, even though they make us uncomfortable. No era la demora de Jesús un signo de indiferencia ante la situación de María y Marta. Jesus' delay wasn't a sign of him not caring about Mary and Martha. Los tiempos de Dios no siempre coinciden con los nuestros, o casi nunca coinciden con los nuestros. God's times almost never, coincide with what we actually want. Su cronograma está perfectamente diseñado para su gloria y para nuestro bien. His plan is perfectly designed for His glory and our good. El problema es que no siempre podemos verlo en el momento que eso está pasando. The problem is that we can't always see it when it's happening. Jesús aclara desde el principio que esta enfermedad no tiene como propósito final la muerte. Jesus clarified from the beginning that this sickness wasn't going to result in death. Es más, en el versículo 15 dice que, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Actually, in verse 15, it says that I'm glad that you didn't know this beforehand so that you would believe. ¿Qué clase de Jesús es ese? Que aquí hay dos mujeres llorando a todo lo que da y él dice, es más, hasta me alegro de que eso esté pasando por causa de ustedes. How's that about Jesus, that you have two women just crying their eyes out and He's saying, well, I am glad because this is going to be great. Dios tiene un propósito más elevado que no siempre nosotros comprendemos inmediatamente. God has a higher purpose that we do not comprehend at that time. Y en secuencia con esa fe limitada de María y Marta, que lo que ellas querían era una sanidad. And following up with that limited faith for Mary and Martha, because what they wanted was a healing, La declaración de fe, cuando ellas tienen la oportunidad de acercarse a Jesús, va también limitada de esa manera. their declaration of faith is also limited to their expectations in the same way. Escuchemos la declaración de Marta en los versículos 21 al 24. Let's hear Martha's declaration in verses 21 to 24. Dice, Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerte. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. And Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. ¿Ha tenido usted que sepultar a un ser querido? Have you had to give into the grave someone you love? Ese no es un momento para estarse riendo. That's not a time to be laughing. Es un momento de mucho dolor. It's a time of a lot of pain. La gente se acerca People come close, tratando de consolar o de traer palabras de aliento. trying to bring you consolation or a word of hope. Pero nada es suficiente cuando usted está pasando un momento de dolor. But nothing is good enough when you're going through the pain. Cuando Marta, que por las acciones que encontramos en ella, vemos que tiene un carácter como más activo, más impulsiva. We find Martha here and we see her character. She's more impulsive, more strong. Cuando ella se entera que Jesús está a punto de llegar, ella sale al encuentro, ni siquiera deja que Jesús llegue hasta el lugar donde ellas estaban. When she realizes that Jesus is about to arrive, she drops where she's going. She doesn't even let him arrive. She goes out to meet him. Y le llega con unas palabras que están cargadas de todo tipo de sentimientos. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
And as she gets to him, she delivers a phrase that is just charged with feeling and emotion. If you had been here, my brother would not have died. No sé si usted siente o logra sentir estas frases en su corazón. I don't know if you get to feel the passion in this Lo phrase. que esta frase lleva. What this phrase is carrying. Qué bueno que viniste, Jesús. I'm glad you came, Jesus. Pero si hubieras estado aquí antes, mi hermano no se hubiera muerto. But if you'd been here before, my brother would not have died. Si tan solo te hubieras apurado un poquito más. If only you would have gone a little faster. 3 días te tardaste desde que te mandamos el mensaje. It took 3 days since the day that we sent you the message. Pero ve algo interesante en la vida de Marta. But look at something interesting in Ella Martha's dice, life. pero yo sé She says, but I know que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. that even now God will give you everything you ask. Ahora, ¿de qué estaba hablando Marta en este momento? So what was Martha talking about at this No point? estaba pensando en que Jesús podía resucitar a su hermano. She wasn't thinking that God could resurrect her brother. Ella lo que estaba diciendo en su mente es, o sea, tú puedes hacer muchas cosas, pero ahorita la situación ya terminó. In her mind, she was thinking a lot of things, and she was saying, you can do a lot of things, but, as far as his life, it's over now. Y eso es lo interesante acerca de nuestro Dios, And that's the interesting thing about our God, que a nuestro Dios no lo limita nada, ni la muerte. that nothing limits him, not even death. No hay límites para nuestro Dios. There is no limit for our God. Él gobierna sobre la vida y gobierna también sobre la muerte. He reigns over life and over death. El ser humano establece un límite cuando la muerte llega. A human being establishes a limit when God Y para arrives. nosotros aparentemente las cosas ahí terminaron. And for us, apparently, we think that things end there. Pero para Jesús en este momento estaban a punto de comenzar. But for Jesus, in this time, things were about to get started. Y vea lo que dice Jesús ahí ante las palabras de Marta. Jesús le dice, tu hermano resucitará. And look at what Jesus says, his reaction to Martha, your brother will rise again. Y ahora Marta saca la escatología que sabe And now Martha brings forth the knowledge that she has. y ella habla de que sí resucitará, pero en la resurrección final. And Está she- hablando de eventos futuros. And she answers, I know he will rise again in the resurrection in the last days. Speaking of future events. Vea otro elemento interesante acá. Look at another interesting element here. Qué fácil a veces nos es creer en cosas como la resurrección final How easy it is to believe in things like the final resurrection, y no creer que Jesús me puede resucitar ahora. but not entre los muertos. believe that Jesus can raise you from the dead now. Eso es algo, hermanos, This is something que nosotros debemos tener en nuestro corazón, that we should have in our hearts, esa confianza plena en Dios en todo momento. that complete trust in God at every moment. Nuestra fe puede estar limitada por nuestra comprensión del tiempo y la naturaleza de la intervención de Dios. Our faith can be limited by our understanding of time and the nature of God's intervention. María no se quedó atrás, ella hizo básicamente lo mismo que su hermana, Now, Mary didn't stay behind. She basically did the same thing her sister did, con una diferencia que la Biblia dice que cuando ella llegó a Jesús, ella se tiró de rodillas delante de él. with one marked difference. The Bible says when Mary came to Jesus, she just went on her knees in front of him. El dolor definitivamente era grande en sus corazones. The pain was definitely big in their hearts. ¿Se imagina usted esa escena? Can you imagine that scene? Estas mujeres llorando, lamentando la situación de la muerte de su hermano y Jesús ahí como la posible solución y no llegó a tiempo. These women were there just in pain because of the death of their brother, and Jesus was there as the possible solution, but he was late. Ahora, ante esa situación, Jesús no se queda pasivo. Now, in front of that situation, Jesus is not passive. Y ahí es donde nosotros vemos la intervención de Jesús. And this is where we see the intervention of Jesus. Ya las dejé a ustedes hablar, I already let you speak,
Ya las dejé a ustedes opinar sobre lo que ha pasado, I already let you present your opinion about what happened. pero ahora Jesús está a punto de dar de las lecciones más grandes que había dado hasta ese momento. But now Jesus is about to deliver the greatest lessons up to that time. Juan 11 del 25 al 26 dice: John chapter 11 from verse 25 to 26 says, Entonces Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Jesús le hace esa pregunta a Marta y le dice: Jesus asked Martha this question and he says, ¿crees esto? do you believe this? Te estoy revelando una de las verdades más grandes, esa resurrección de la que tú hablas. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús. I am revealing one of the greatest truths in history to you right now. That resurrection which you speak of, I am that resurrection. Jesús está mostrando una característica de su identidad. Jesus is showing a specific characteristic of his identity. Y no se presenta como alguien que puede ofrecer resurrección. And he doesn't present himself as someone who can offer resurrection. Él se presenta como la fuente de la resurrección y la vida. He presents himself as the source of resurrection and the life. Y acá es donde Juan presenta otro de los yo soy que él desarrolla en su evangelio. And this is another place where John presents one of the I ams within his gospel. Jesús asegura que quien cree en él, aunque muera físicamente, vivirá eternamente. Jesus makes a powerful statement saying that whoever believes in him, even though they die, they will live. Ahora, la pregunta que Jesús le hizo a Marta es: ¿crees esto? Now, the question that Jesus asked Martha was, do you believe this? ¿Cree usted que aunque muera, usted va a vivir eternamente? Do you believe that even though you die, you will live eternally? Esa confrontación no solo Jesús la hace a Marta, la hace a cada uno de nosotros. ¿Realmente creemos que vamos a vivir eternamente? It's a confrontation that's not just for Martha. He presents that question to us as well. Do we believe? Eso es algo que nosotros debemos profundizar en nuestro corazón y ver qué tan arraigadas están esas verdades en nuestra vida. That's something we have to look deep into our heart and see how deep these truths are in our heart. Ahora Jesús está hablando que Él es la resurrección y la vida. Now Jesus is saying that he's the resurrection and the life. Y para ellas todavía eso sigue siendo un evento futuro. And to them, they're still thinking of resurrection as a future event. Entre este párrafo que vamos a leer y el anterior que leímos, se da el momento en que Jesús pregunta dónde lo pusieron. Now, we're about to read another passage of the Bible. Between this passage and the one that we just read is where the Bible talks about Jesus asking where they placed him. Y cuando le mostraron a Jesús dónde estaba Lázaro sepultado, And when they show Jesus where Lazarus' body was buried, dice que el corazón de Jesús se turbó, pero que también nos da ahí uno de los momentos en donde muestran el carácter humano de Jesús, que Jesús lloró con ellos. the Bible talks about how Jesus' heart was troubled, and it shows us part of his characteristic. He cried. Esa es una tranquilidad para nosotros, para que nosotros podamos entender que en el momento de dolor, Dios está con nosotros. That's something that we can feel confident about, that when we go through pain, Jesus feels our pain as well. Él está contigo en tu dolor. He's with you in your pain.
Él está contigo en tu dolor. He is with you in your pain. Probablemente tú no estás experimentando la muerte de un ser querido, tal vez. Maybe you're not going through the death of a loved one. Estás atravesando un problema familiar, un problema en el hogar, con tu matrimonio o con tus hijos. Maybe you're going through a problem in your marriage, in your job, or with your children. Problema económico o de cualquier índole. Problems with your finances or any type of problem. Que tú sientes que la situación ya se fue de control y que ya no se puede hacer nada. Where you feel the situation is already out of control, there's nothing to do. Probablemente la petición de divorcio ya te llegó. You probably already received your divorce petition. Probablemente a tu hijo te han dicho que se ha metido en un grave problema. They probably told you your son or daughter has gotten himself in a really bad problem. O un médico te ha dado un diagnóstico de esos que nadie quiere escuchar. Or a doctor has given you a diagnosis of those that we really don't want to hear about. Y probablemente tú te sientas que ya no se puede hacer más. And you probably feel that there's nothing else to do. Todo lo que podías hacer ya se agotó. Everything you could have done has been done. Pero Jesús puede ir más allá de esa situación. But Jesus can go further from that situation. Él ya explicó acá de que Él es la resurrección y la vida. He already explained through his word, he is the resurrection and the life. Pero Jesús no es solo de esos maestros que les gusta dictar teoría. But Teoría más teoría. Jesus is not just that, like a teacher that just likes to talk about theory, no practice. Él dijo, vamos a practicar este asunto. He said, let's put this into action. Quiten esa piedra. Take that rock away. Dice el versículo 39, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there's a bad odor, for he has been in there for 4 days. Acá nosotros encontramos como las limitantes que nosotros ponemos como humanos pueden en un momento frenar que la gloria de Dios se manifieste. Here we find that the limitations that we impose on ourselves as humans can sometimes put the brakes on what God's power actually wants to do. Jesús estaba diciendo, quiten la piedra. Jesus was saying, take the rock away. Ellas estaban seguras que Jesús podría obrar una sanidad. The sisters were sure that Jesus could conduct a healing. Pero ahora que Jesús está yendo un poquito más de lo que ellas imaginaban y pensaban, But now that Jesus has taken it a step further than what they could actually imagine or think about, las objeciones comienzan a aparecer. objections start to appear. Y la primera que Marta saca es, Señor, ya debe oler mal. Ya son 4 días que está ahí. And the first one that's presented by Martha is, Lord, he's been there for 4 days. There's a bad odor. En lo humano eso es totalmente entendible. In human terms, completely understandable. Ella no quería ver a su hermano expuesto ante esa situación. She did not want to see the body of her brother exposed in the middle of that situation. Ella estaba viendo todo humanamente. She was looking at things completely in human terms. Pero Dios iba, o Jesús más bien, iba por más en esa situación. But Jesus was going to accomplish more than they imagined. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Take the rock away. That's what Jesus ordered. Los 4 días de Lázaro sepultado The 4 days that Lazarus was entombed hablan de que la esperanza estaba totalmente perdida. speaks of a hope that was already lost. Ya no había manera de pensar Lázaro se va a levantar de ahí. There is no way to think that Lazarus is going to raise from the dead now. El cuerpo estaba ya descompuesto. The body was already decomposed. Ya no había manera de pensar cosa positiva respecto a la vida de Lázaro. There was no way to think of something positive about the life of Lazarus. Pero Jesús es la vida. But Jesus is life. Y cuando Él llega And when he arrives y da una orden, and gives an order, lo mejor es obedecerla. the best thing to do is to Porque obey. Él puede hacer cosas grandes con eso. Because he can do great things with this.
Decíamos que las limitantes que Marta en este caso estaba poniendo We were saying that the limitations that Martha was placing at this time era para cubrir la vergüenza o el mal olor. was to cover for the shame or the bad odor. Ahora Dios te habla a ti en esta hora. Quita la piedra con la que cubres las cosas que no te dejan ver un milagro de Dios. But now God is speaking to you. Take the stone away that are covering the things that do not allow you to access a miracle from God. Descubre delante de Dios lo que escondes delante de ti. Discover before God what you're hiding in front of you. Eso que no te deja crecer ni recibir el milagro de parte de Dios. That thing that doesn't let you grow and receive the miracle from God. Esas cosas que tú consideras que son feas y desagradables ante los demás, Those things that you consider to be ugly and not attractive before everybody else. pero que necesitan ser expuestas ante Dios para que Él pueda arrancarlas y hacer cosas grandes con eso. But they need to be exposed before God so that He can transform them and do something great with it. Cuando nosotros obedecemos a Dios, los milagros comienzan a manifestarse. When we start to obey God, miracles start happening. Y aquí es cuando Dios comienza o Jesús comienza a superar los límites en la manifestación de este milagro. And this is where Jesus starts to overcome the limitations of the miracle. No dice Juan quién fue el que se atrevió a quitar la piedra, John doesn't say who was the person that dared to move the stone. pero dice el versículo 41 al 44. But it does say in verse 41 to 44, Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Amen. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Cuando tú quitas las cosas que detienen la bendición de Dios en tu vida, grandes cosas pueden suceder. When you take away the things that block the blessing of God in your life, great things can happen. Cuando tú dejas de cubrir esas cosas que tú crees que están mal ante los ojos de los hombres, pero que Dios ya las vio en tu vida. When you stop covering up the things that you believe are incorrect in man's eyes, but is already discovered in front of God, El milagro que ni siquiera te imaginas puede ocurrir contigo. the miracle that you can't even imagine can happen in you. Hasta este momento estas mujeres probablemente no terminaban de ver qué es lo que iba a pasar con esto. Up to this moment, these women probably still couldn't imagine what was going to happen with this. Pero acá es donde el propósito de Dios comienza a cumplirse con esta enfermedad y ahora muerte de Lázaro. But this is where the purpose of God starts to reveal itself with the sickness and then the death and now resurrection of Lazarus. Padre, te doy gracias porque me has escuchado, dijo Jesús. Father, I thank you because I know you hear me. Y esta oración conecta con la historia que yo le comenté al principio, el agradecer a Dios antes de recibir las cosas. And this story connects with what I was telling you at the beginning about being grateful about things. No había pasado nada todavía. Nothing had happened yet. Probablemente solo el olor que se sentía. We probably only could smell a little bit of the odor.
Pero Jesús dijo, ya sabía que siempre me escuchas, pero lo estoy haciendo por esta gente a mi alrededor, que ya tengo rato de estar con ellos y todavía no terminan de creer en quién soy yo y cuál es mi poder. But Jesus, no, I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Y como si eso fuera poco, Jesús habló y dijo, Lázaro, sal fuera. And as if that wouldn't be enough, Jesus said, Lazarus, come out. Y eso sí fue algo grande. And that truly was something great. Ahora le pregunto yo, ¿los muertos oyen? Now I ask you, do dead people hear? No, ¿verdad? Los muertos no escuchan. Dead people don't hear. Pero como Jesús dijo que el que está en él, aunque esté muerto, vivirá. But because Jesus said, he who is in him, even though he is dead, will live, Lázaro estaba vivo y a la voz de su maestro él escuchó. Lazarus was alive, and when he heard the voice of his master, he heard it. El maestro llama a levantarse, dijo Lázaro. If the master calls, let's get on up. Eso es algo grande de parte de nuestro Dios. That's something great that is given to us by God. ¿Puede imaginarse ahora el rostro de María, de Marta y de todos los que estaban ahí? Can you imagine the face that Martha and Mary had now and all of the people there? Cuando Cristo llega a una vida o a un lugar, transforma todo el entorno. When Jesus arrives at a life or at a place, he just transformed the entire place. Él transforma el llanto en alegría. He transforms crying to joy. Ese dolor y sufrimiento lo transformó en gozo. That pain and suffering, he transforms María it y to Marta joy. estaban felices de ver nuevamente a su hermano. Mary and Martha were happy to see their brother again. Y no solo ella, sino el montón de gente que había llegado para consolarles. And not only them, but also everybody else who was there to bring comfort to them. Entonces dice, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies. And then the Bible says the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen. Probablemente salió saltando Lázaro porque estaba enrollado de las manos y los pies. It's probably he came out hopping because he was all tied up with his hands and feet. Y el escritor no resalta que se sentía mal olor ni cosa parecida. The author doesn't speak of any remaining stench or odor. Todo eso se fue junto con el dolor de aquellas mujeres. All of that was gone along with the pain that the women had. Ese es el poder de nuestro Dios. That is the power of our God. Ese es el poder de tu Dios. That is the power of your God. Cuando tú te enfrentas en una situación difícil, When you face off against a difficult donde situation sientes que ya no hay más para allá, where you feel there's nothing left to do, Cristo todavía puede hacer mucho más con eso. Jesus can still go further beyond what you imagined or thought. No te desesperes por el dolor. Don't be desperate by pain. No te desesperes por el sufrimiento. Don't be anxious by suffering. No te quedes ahí lamentando tu dolor. Don't stay there just crying about your pain. Probablemente tu sufrimiento es para la gloria de Dios. Your suffering is probably just for the glory of God. Y algo más grande Dios va a querer hacer con tu vida. And there is something greater that can be done with Para your que life tú veas a ese Dios del cual has predicado, so that you can see that God that you've been preaching about, del cual has oído, that you have heard about. pero que ahora tú puedas testificar, esto hizo Dios conmigo. But now you can testify, God did this through my life. Es otro nivel el que María y Marta ahora habían enfrentado. Mary and Martha had now just crossed to a different level. Ya no eran las mismas. They were not the same. Cuando Cristo llega al corazón de una persona, When Jesus comes to the heart of a person, Él puede sanar el dolor. he can heal the pain. Él puede sanar el sufrimiento. He can heal the suffering. Pero más que todo eso, Él puede cambiar el corazón. But more than all of that, he can change your heart. Él puede llevarnos a un nivel totalmente distinto. He can take you to a completely different level. Como nunca faltan en las historias, In all stories, you also have this. hay gente que cree, gente que critica y gente que no cree.
There are people who believe, people who criticize, and people who just plainly don't believe. Aquí habían de todos esos también. There were all types of people here too. Dice la Biblia que muchos creyeron en Jesús a causa de esto. The Bible says that many believed in Jesus because of what happened. Pero esto también aceleró el proceso para que decidieran la muerte sobre nuestro Señor Jesucristo. But this also accelerated the process so that they would want to kill Jesus. ¿Ves tú? Diferentes reacciones ante un milagro grandioso de parte de nuestro Dios. You see the different reactions in the face of a great miracle of our God? La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar tú ahora? The question is, how are you going to react now? Después de haber escuchado este milagro que Jesús hizo. After hearing about this miracle that Jesus did. Puede ser que hayan situaciones en la vida que te hagan tambalear la estabilidad personal o familiar y que ya sientas que ya no puedes más. There may be situations in your life that make your life shake, your stability become threatened, and you feel like you can't handle it anymore. Yo estoy a punto de finalizar, I'm about to end, pero quiero hacerte reflexionar en esto. but I want to make you think about this. Tú puedes estar limitando en tu vida el milagro que Dios puede hacer contigo. You could be presenting a limitation in your life about what God can actually go beyond. Pero a pesar de que tu fe no sea lo suficientemente grande, But even though your faith is probably not very big, si tú le cedes tu corazón y tu confianza a Dios if you give your heart and your trust to God, y obedeces a ese mandato, quita la piedra, and you obey that command, take that stone away, tú puedes recibir un gran milagro de parte de Dios. you can receive a great miracle from God. Este milagro no fue operado por la fe de María y de Marta. This miracle did not happen because of Mary and Martha's faith. Fue operado porque el nombre de Dios debía ser glorificado a través de esto. It happened because the name of Jesus needed to be glorified through this. Probablemente la situación que tú estás viviendo es para eso también. Maybe the situation you're living through is also for that. Por eso yo te invito que ahora reflexiones That's why I invite you, think about this. y decidas, al igual que estas personas, mover la piedra y entregar tu vida a Jesús. And decide to do the same thing as these people. Move that stone away and accept Jesus. Quiero invitar a toda la congregación que cierre sus ojos. I'd like to invite everyone here to close your eyes. Y si tú te has identificado con esta historia, And if you became identified or you can relate to this story, y tú dices, mi vida está llena de muchas de esas cosas que se han narrado, and you're thinking, my life is full of a lot of those things that they were talking about, Cristo está aquí para ayudarte. Jesus is here to help you. Te invito que ahí donde estás, tú levantes tu mano, I invite you right there where you are, just raise up your hand. solamente en señal de que tú quieres mover esa piedra el día de ahora. Only as a sign that you are willing to move that stone away from your Y life. que tú quieres que oremos por ti And that you want us to pray for you. para que Cristo haga una obra grande. So that Jesus does a Dios great bendiga a la work. persona que tiene allá su mano levantada. God bless the person who's raising their hand. ¿Hay alguien más que quiera Is there anyone else decirle a Jesús, yo quiero mover la piedra que me está deteniendo las bendiciones? to tell Jesus, I want to move that stone away that's stopping my blessing? ¿Hay alguna vida más que quiera pedirle a Dios su ayuda para obrar de una manera especial en su vida? Is there anybody else who wants to raise their hand and ask for help? ¿Hay alguien más por allá en la parte de atrás que Someone levanta else su back mano? here. A los hermanos que están allá para que están pendientes. Yes, there'll be leaders near you soon. Dios puede hacer cosas grandes en ti. God can make great things with you. Puede perdonar tu vida, He can forgive your life. puede restaurar, He can restore, aun cuando tu fe sea muy poca. even when your faith. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento.
La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga.